Muy buenos días a todos y a todas. Ahora sí vamos a iniciar. Les damos la más cordial bienvenida. Aprovecho para preguntarles de qué país nos acompañan. Pueden ir escribiéndolo en el chat y ahí vamos a estar pues revisando los países de los cuales nos acompañan. También les recordamos mantener sus micrófonos apagados y utilizar el chat para compartir preguntas. Estas las vamos a tener al final un espacio dedicado a estas preguntas y el espacio para que los expertos nos respondan. Vamos a dar ahora sí inicio oficialmente al webinar Altamar y Biodiversidad, qué es el Tratado BBNJ y cómo el marco legal global se traduce en la protección de espacios como el domo térmico. Mi nombre es Melissa Álvarez, yo soy gerente de comunicaciones de Fundación Mar Viva y voy a tener el gusto de acompañarles como moderadora durante este espacio. Esta sesión es organizada por el proyecto Sargadon y por Fundación Mar Viva. Y bueno, a lo largo de aproximadamente 90 minutos vamos a conocer el contexto del Tratado BBNJ, las principales herramientas, avances más recientes y la relación con iniciativas regionales de conservación. Les recuerdo, las preguntas las dejamos en el chat y las vamos a responder al final de la sesión. Para empezar de una vez y dar esta palabra de apertura, le doy la bienvenida a Catherine Arroyo Arce, directora de Fundación Mar Viva, quien nos va a dar este mensaje de inicio. Catherine, el espacio es tuyo. Muchísimas gracias, Melissa. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto saludarles cordialmente de parte de la Fundación Mar Viva, así como darles la bienvenida a este webinar, un espacio que se enmarca en el proyecto Sargadon Domo Térmico. Para Mar Viva, promover conversaciones informadas sobre la gobernanza del océano es fundamental. Hoy nos convoca un tema de enorme importancia, la protección de la biodiversidad marina en alta mar. Esos espacios que están más allá de las jurisdicciones nacionales, pero que son esenciales para la salud del planeta, para la conectividad ecológica y para la prosperidad de nuestras sociedades. El Tratado de Alta Mar, conocido como Acuerdo BBNJ o BBNJ, representa una oportunidad histórica para avanzar hacia una gestión más coordinada, equitativa, más efectiva de los océanos y de sus recursos. Su implementación es clave para aprovechar el máximo potencial de sus herramientas, como las áreas marinas protegidas, las evaluaciones de impacto ambiental, la creación de capacidades y otros mecanismos que permiten conservar y aprovechar de manera sostenible la biodiversidad marina fuera de aguas nacionales. En Centroamérica y en general en Latinoamérica, esta agenda tiene una relevancia particular. El domo térmico es un ejemplo emblemático de cómo la ciencia, la cooperación regional y el derecho internacional pueden encontrarse para impulsar soluciones concretas. El domo térmico, una característica oceanográfica de nuestra región, es un sistema socioecológico marino, dinámico y altamente productivo, que nos recuerda que proteger la alta mar también significa proteger procesos ecológicos de los que dependen especies migratorias, pesquerías, comunidades costeras y generaciones presentes y futuras. Por eso, esperamos que este webinar contribuya a aclarar conceptos, a resolver dudas y fortalecer capacidades entre tomadores de decisión, autoridades ambientales, marítimas y pesqueras, organizaciones de la sociedad civil, academia y socios de cooperación. Más que una presentación técnica, queremos que este sea un espacio de diálogo regional, orientado a comprender mejor las implicaciones del Tratado BBNJ y las oportunidades que abre para nuestra región. Antes de ceder la palabra, quiero agradecer especialmente a las personas expositoras, al equipo organizador y a todas las personas que hoy nos acompañan. Su participación es clave para seguir construyendo una visión compartida sobre la protección de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales. Les invito a participar activamente, a compartir sus preguntas y a disfrutar este espacio. Desde Mar Viva reafirmamos nuestro compromiso con la conservación marina, la cooperación regional y la toma de decisiones basada en evidencia. Muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos.
Muchas gracias, Catherine, por tus palabras y por recordarnos la importancia de fortalecer la cooperación regional para proteger nuestro océano. Antes de iniciar las presentaciones, vamos a invitarlos a hacer un breve recorrido visual por uno de los ecosistemas marinos más extraordinarios del Pacífico tropical oriental. Vamos a compartirles un video introductorio que nos permitirá conocer mejor el domo térmico y comprender por qué representa un sitio de enorme importancia para la biodiversidad marina. Entonces pasamos con el video. En aguas del Pacífico centroamericano se localiza una maravilla del océano, el domo térmico. Es una de las zonas marinas más ricas del planeta. El domo térmico se produce cuando los vientos alisios empujan el agua superficial del mar en la costa pacífica de Centroamérica, provocando un ascenso de aguas frías y cargadas de nutrientes desde las profundidades hacia la superficie. Ese ascenso, mantenido mar adentro por la acción de los vientos, se refleja en líneas de temperatura del agua que adoptan una forma de campana o domo que le da nombre a este extraordinario fenómeno. El domo no es un sistema estático. Al contrario, está en constante movimiento. Al inicio del año se encuentra más cerca de la costa de Centroamérica, mientras que a mediados de año se encuentra en aguas internacionales y llega a cubrir parte de las aguas territoriales desde el sur de México hasta el norte de Costa Rica. Su tamaño también es variable y aumenta o disminuye dependiendo de la época del año. En su nivel máximo de extensión puede alcanzar hasta 1 millón de kilómetros cuadrados. Esa alta concentración de nutrientes presente en el domo hace que sea un espacio vital para la alimentación, reproducción y migración de diversas especies marinas, incluyendo delfines, ballenas, tiburones, tortugas, mantarrayas y peces. El domo tiene grandes beneficios para los seres humanos. Las microalgas presentes en el sitio ayudan en la fijación de carbono, lo que lo convierte en aliado ante los efectos del cambio climático. También tiene un impacto económico importante. Las especies asociadas al domo hacen que actividades económicas como pesca comercial, pesca deportiva y avistamiento de especies generen millones de dólares al año para las economías de la región. Sí, el domo térmico tiene mucha relevancia biológica y socioeconómica, pero es poco conocido y altamente explotado. Amenazas como la sobrepesca, pesca ilegal, tráfico marítimo poco regulado, cambio climático y contaminación ponen en riesgo al domo y sus recursos. La vulnerabilidad del domo hace urgente que la gobernanza de este sitio tenga un enfoque ecosistémico, con una visión regional y global. El domo ya ha sido reconocido como una área de significado ecológico y biológico. Un sitio de esperanza por Mission Blue, área de importancia para mamíferos marinos, área de importancia para tiburones y rayas por parte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Por eso, las autoridades regionales y organizaciones intergubernamentales están realizando esfuerzos para protegerlo, pero aún queda camino por recorrer. Definitivamente, el domo térmico tiene un papel importante en el océano y en la vida del planeta. Merece más protección y atención. ¿Quieres conocer sobre el domo térmico? Visita www.marviva.net y www.sargadon.com. Bueno, como pudieron ver, este video que está disponible en nuestro canal de YouTube, que les vamos a dejar el link enviado, nos permite dimensionar la importancia que tiene el domo térmico para toda la región. Bueno, y a continuación nos acompaña Sonia Jurado Caicedo, quien va a abordar el tema de la gobernanza del océano, los principales componentes del tratado BBNJ, sus órganos institucionales y los elementos innovadores que éste incorpora. Sonia, muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Elisa, muchas gracias y a todos muy buenos días. Me alegra mucho estar con ustedes en esta mañana. Gracias por el interés, gracias por conectarse con nosotros. Bueno, la idea, como les decía Catherine, es tener una conversación fluida y contarles algunas precisiones sobre el tratado de alta mar. Entonces, lo primero que debemos aclarar es, bueno, ¿qué son estas áreas fuera de la jurisdicción nacional? Ahí ven las siglas en español y en inglés porque generalmente las vemos mezcladas en una y
uno de otros espacios. Entonces, lo primero que tienen que saber que son aquellas áreas que están más allá o fuera de los espacios donde los estados o los países pues tienen una jurisdicción, una autoridad donde ejercen su soberanía. Entonces, esas áreas del océano son aquellas áreas en donde no hay autoridad de ningún estado y aplica únicamente el derecho internacional. Estas áreas son vastísimas, pues porque corresponden al 64% de la superficie del océano y cubren en su totalidad 2/3 del planeta. En volumen, las áreas fuera de la jurisdicción nacional representan el 95% del hábitat de la Tierra. Entonces ya estas cifras nos dan cuenta de la importancia que tiene estas áreas y de la magnitud de la biodiversidad de la que estamos hablando. Allí bajo el agua, en esta columna de agua tan rica y tan diversa, pues se desarrollan y tienen lugar en los ecosistemas pues múltiples procesos importantes para todas las especies que lo habitan. Sin embargo, allá están expuestos a una serie de amenazas importantes como el cambio climático, una pérdida de biodiversidad, contaminación proveniente de diversas fuentes y una afectación a esos ecosistemas y esos procesos vitales que las especies marinas tienen en esos ecosistemas. Y por ello es importante tomar acción coordinada porque de estos ecosistemas, de estos procesos vitales que tienen lugar allí en ese 95% del hábitat de la Tierra, pues es allí donde se soporta la vida para no solo el océano, sino todo el planeta, incluyendo nosotros como humanidad. Entonces, es de crucial importancia y fundamental tomar acción para proteger estos ecosistemas. Ven ustedes en el mapa, para que visualicen cuál es el área del que estamos hablando, las áreas fuera de la jurisdicción nacional. En blanco, ustedes ven las áreas que corresponden a las áreas de la jurisdicción de los estados, es decir, áreas que están bajo la soberanía, autoridad y regulación de cada uno de los estados. Y en azul claro son las áreas que son áreas fuera de la jurisdicción nacional. Entonces, ven ustedes la cantidad y el espacio tan grande de océano que nos corresponde hoy entender un poquito a través de este tratado de alta mar que nos trae herramientas útiles para proteger los ecosistemas que se encuentran allí y todos los procesos biológicos y ecológicos que tienen lugar allí. Entonces, en la anterior diapositiva veíamos como el plano horizontal. Ahora se los quiero mostrar en vertical para que puedan comprender cómo está compuesta este concepto de áreas fuera de la jurisdicción nacional. Hemos escuchado mucho acerca de el alta mar y áreas fuera de la jurisdicción nacional. Entonces les presento aquí gráficamente cómo los conceptos precisos y exactos sobre esto. El concepto grande es áreas fuera de la jurisdicción nacional, que se compone de dos partes. La primera es la alta mar, que ustedes ven allí, el área azul, que es la columna de agua, y que esa es, que se conoce y técnicamente es el alta mar, que es esa columna de agua que está encima del lecho marino. Allí hay ciertas libertades y ciertos principios que según el derecho internacional aplican, como la libertad de navegación, la libertad de sobrevuelo, la libertad para tender cables submarinos y construcción de islas artificiales, importantísimo, la libertad de pesca y la libertad para realizar investigación científica marina. Estas son las libertades que nos da el alta mar. El segundo componente es lo que se conoce como la zona. Este es un componente que a veces es un poco como raro y complejo de entender, por eso se los graficaba y corresponde a los fondos marinos y por eso lo puse como en color arena, como en color fondo, para que diferenciemos de la columna de agua. Entonces la zona corresponde a los fondos marinos y es ese lecho marino que está bajo la columna de agua y en donde hay una enorme riqueza de recursos que pueden ser útiles para la humanidad y que obviamente allí aplica el principio muy importante que trae el tratado de el patrimonio común de la humanidad, es decir, que todo lo que se encuentre allí corresponde a toda la humanidad y todos los estados tienen el derecho de acceder
a estos recursos y a participar del reparto de esos beneficios y del uso de esos beneficios de manera justa y equitativa. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, este es el concepto y ven ustedes como la columna de agua más los fondos marinos en su conjunto, y por eso se los ponía ahí como en esa mini ecuación de alta mar más la zona, constituyen lo que se conoce como áreas fuera de la jurisdicción nacional. Entonces, cuando se habla de alta mar, hay que tener en cuenta que no lo es todo, porque el alta mar es la columna de agua, pero no hay que olvidar el lecho marino, los fondos marinos de altísimo valor económico. Ahora, es importante que ustedes sepan que, claro, tenemos toda esta riqueza y esta ausencia de regulación de las áreas fuera de la jurisdicción nacional, y antes de este tratado pues teníamos una serie de retos, de complejidades que el tratado llegó a solucionar y a tratar de abordar de una manera coordinada. Lo primero es que teníamos una fragmentación de instrumentos legales en el derecho internacional que hacían que múltiples instrumentos, tratados, regularan ciertos aspectos, ciertas áreas que tienen que ver con la regulación de la biodiversidad en áreas fuera de la jurisdicción nacional, pero no estaban coordinados. No había un instrumento macro que de manera holística y con una visión general de la sostenibilidad de estos recursos pudiera entrar a regularlos. No había una cohesión. Incluso había tal vez una visión de que se traslapaban y que algunos chocaban con otros, las competencias de unos y otros. Entonces, al no existir un marco global que estableciera de manera objetiva y ordenada cómo regular las actividades que se realizan en áreas fuera de la jurisdicción nacional, pues no había esta coordinación y este entendimiento. Tampoco teníamos una regulación sobre cómo era el uso, el acceso y la repartición de esos beneficios que se derivan de los recursos que les contaba que están en el subsuelo marino. Tampoco teníamos reglas para saber cómo regular las actividades que se hacían en alta mar. Pues partimos del principio de la libertad del alta mar, que les contaba qué implicaciones tiene y en qué se traduce, pero por supuesto esta libertad de alta mar tiene que tener unos límites, y sobre todo en términos de un uso sostenible y de un enfoque ecosistémico para preservar estos ecosistemas y esta diversidad que se encuentra allí. Y tampoco teníamos un mecanismo, una estructura de gobernanza que nos permitiera establecer la manera de trabajar de manera coordinada y en cooperación entre distintos sectores y entre distintos actores para poder acceder a esos beneficios, a esos recursos y poder fortalecer esas capacidades. Es decir, aquellos estados que están en menor capacidad para acceder a esos sitios tan remotos y tan prístinos en algunos casos en áreas fuera de la jurisdicción nacional, pues esos estados se quedaban simplemente pues sin poder tener alguna esperanza o alguna perspectiva de poder beneficiarse de eso, a pesar de que tenemos obviamente en conciencia la existencia del principio del patrimonio común de la humanidad. Entonces, el tratado viene a solucionar todos estos vacíos, estos retos, estas falencias que teníamos, y sobre todo esa falta de aplicación, por ejemplo, del derecho de todos los estados a acceder a los recursos de las áreas fuera de la jurisdicción nacional. Sin embargo, años atrás, y esto pues lleva décadas, debo decirlo, pero es un proceso que gracias y afortunadamente a la conciencia y a la buena digamos, lectura del contexto internacional, pues esos esfuerzos globales para proteger y gestionar estas áreas fuera de la jurisdicción nacional, pues han ido ganando fuerza, ganando posicionamiento en las prioridades y en la agenda multilateral ambiental, y los estados, entonces, a través de este acuerdo BBNJ o el Acuerdo de Alta Mar, que también se le conoce así, pues nos brinda esa oportunidad para proteger y gestionar de manera sostenible las actividades que se realizan en estas áreas para poder alcanzar un océano que sea resiliente, devolverle la salud al océano y poder gestionar esos riesgos que
que lo impactan hoy en día para hacer un océano productivo para todos y que pues sostenga la vida de las actuales y futuras generaciones. Entonces, es importante decirles que la aprobación y la entrada en vigor, más adelante les hablaré de eso, de este acuerdo marca un hito global histórico sin precedentes porque genera el instrumento legal para lograr la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina en las áreas fuera de la jurisdicción nacional de una manera global, coordinada e integral, digamos, abordando todos los aspectos que impactan, influyen las actividades económicas en el área y que se desarrollan, impactan pues esos procesos vitales y los ecosistemas marinos en estas áreas. Entonces, digamos, un elemento muy innovador de este tratado, pues es que todos tenemos parte, todos estamos aquí involucrados y tenemos un rol, porque digamos que no solo involucra a los estados, pues como el primer llamado, los estados parte del acuerdo, sino que también es un trabajo coordinado con organizaciones internacionales, el sector privado, científicos y el sector académico, pero también le da un rol muy importante a las comunidades locales y a los pueblos indígenas, de manera que sus conocimientos ancestrales, sus tradiciones también sean incorporadas y tenidas en cuenta en esta gestión sostenible para estas áreas. Entonces, esta es una oportunidad histórica que por eso verán la cantidad de arreglos institucionales que se han dispuesto para permitir que esto sea una realidad y sea una gestión coordinada de esto. Entonces, ahora pasando al objetivo, el objetivo de este tratado básicamente es conservar la biodiversidad marina que se encuentra en estas áreas. Esto está obviamente muy relacionado y directamente aborda el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14 de vida bajo el agua. También busca fortalecer la gobernanza del océano para organizar un poco todos esos instrumentos y esa fragmentación sectorial y poco ordenada que había bajo un nuevo tratado, un marco que organiza y es global y recoge todos los instrumentos, pero obviamente, sin entrar a perjudicar. El tratado llama no socavar, que es un principio del tratado, las competencias y los mandatos de otros sectores y otros organismos y tratados. Obviamente, pues como consecuencia de esto se mejorará la coordinación entre estos diversos actores para lograr este objetivo de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina que está en estas áreas. Solamente por resaltar algunos temas de su importancia y que antes no se tenía de manera tangible. Como les dije, en virtud del principio del patrimonio común de la humanidad, pues todos los estados tenemos el derecho al acceso a los beneficios derivados del uso y acceso a los recursos marinos genéticos que se encuentren en estas áreas. Entonces, a través del tratado se genera la forma de acceder a esto. También hay una posibilidad de acceder a mecanismos que fortalezcan las capacidades de los países para poder acceder a ello y poder beneficiarse de los mecanismos del tratado. Ahora, resaltando, pues, por supuesto, que este es el único tratado que regula las actividades humanas que se realizan en alta mar. Entonces, esto es un precedente importante que asegura la sostenibilidad del espacio. ¿Cuáles son los impactos? Y de manera muy breve para el sector marítimo, obviamente, pues este es un sector que desarrolla toda su actividad en el mar, dentro y fuera de la jurisdicción nacional. Sin embargo, el tratado lo que hace es complementar esos regímenes y aquí también adelantándome un poco al sector pesquero. El tratado no busca ni reemplazar, ni contradecir, ni discutir las competencias o mandatos previos que tengan otros sectores, en este caso, por ejemplo, la Organización Marítima Internacional, sino que entra a complementar. Y aquí la Organización Marítima Internacional cuenta con una herramienta que más adelante entraremos un poco en detalle con nuestro colega Richard, y es una herramienta que permite declarar zonas de especial vulnerabilidad para el mar, para que desde el sector marítimo se
se proteja. Entonces, el sector marítimo recibe el tratado. De hecho, en el marco del Comité de Protección del Medio Marino de la OMI, ya se están discutiendo múltiples aspectos sobre el cómo incorporar y cooperar de la mejor manera para que el tratado BBNJ o de alta mar cumpla sus objetivos desde las competencias del sector marítimo. Para el sector pesquero es importante resaltarles: las organizaciones regionales de pesca continúan ejerciendo todos sus mandatos, ejerciendo toda su actividad de regulación de la actividad pesquera. Entonces, esto es importante que sepan que el tratado no viene a reemplazar ni a regular la actividad pesquera en alta mar. Lo que viene a hacer el tratado es ordenar las actividades que se realizan en alta mar. La pesca sigue siendo una actividad que las organizaciones regionales de pesca la van a regular, y aquí también importante decirles que pues no está incluido la actividad de pesca como una actividad que sea objeto de evaluaciones de impacto ambiental, que es una parte importante del tratado. Simplemente acá el tratado coordina mandatos, competencias, pero no entra a regular la actividad de pesca. Otra cosa viene siendo ya los recursos genéticos marinos que sean derivados de los peces, digamos, pero la actividad de pesca no es una actividad que regule el tratado. Aquí verán una lista de los principales principios que trae y que incorpora el texto del tratado y que iluminan y orientan toda la aplicación del tratado. Les hablaba, por ejemplo, del patrimonio común de la humanidad. Todos son importantes, pero hablando de los recursos genéticos, pues está este principio importantísimo sobre la equidad en el acceso y en la repartición justa y equitativa sobre el uso de los recursos genéticos marinos. Entonces, ven ustedes aquí que hay una inclusión de importantes principios, como también el enfoque ecosistémico importantísimo en el capítulo de evaluaciones de impacto ambiental, para revisar y establecer cuáles son esas actividades y cuáles requisitos y cuáles son los umbrales que se deberían establecer para llegar a implementar una evaluación de impacto ambiental. Entonces, estos son los principales principios del tratado. Mantiene, por supuesto, esa libertad que les hablaba al inicio, de la libertad de alta mar, traducido en esa libertad de investigación de la investigación científica marina. Vamos a pasar al primer tema del tratado, al primer contenido grande, y es recursos genéticos marinos. Los recursos genéticos marinos, pues, es esa cantidad de información genética que tiene un valor actual o potencial y que sirve para futuros desarrollos en materia de tecnología, en materia de biotecnología y de desarrollos que, a partir de esos recursos genéticos que están en el alta mar, en las áreas fuera de la jurisdicción nacional, nos permitirán en el futuro y con tecnología, pues, desarrollar soluciones que son en beneficio de la salud humana y otros desarrollos. Aquí que es importante que sepan que hay una disposición del tratado muy importante, y es que debe haber una participación en el aprovechamiento de esos recursos genéticos marinos, y debe ser de manera justa y equitativa. Hay una repartición, el tratado lo prevé, y esto es algo muy innovador. Hay una repartición de esos beneficios digamos, en beneficios monetarios y no monetarios. Esto garantiza que países que no tengan las capacidades de ir en una campaña de investigación en alta mar, en áreas fuera de la jurisdicción nacional, puedan beneficiarse de esos beneficios y esa comercialización que otros países con las capacidades para hacerlo pues han obtenido. Entonces aquí se genera una equidad en el acceso, en el uso y en esos beneficios derivados de esos recursos genéticos marinos que encontramos en estas áreas. Hay unos mecanismos previstos en el tratado para acceder a esa información, hay unos mecanismos de notificación. Y, por supuesto, pues también está el tema del acceso a la transferencia de la tecnología marina, para que países con menores capacidades puedan también acceder a estos recursos.
El otro componente muy importante del tratado son los mecanismos de gestión basados en área. Entonces, estos mecanismos son básicamente herramientas que nos brinda el tratado para gestionar y proteger de manera sostenible para garantizar el uso sostenible de aquellas zonas en el alta mar, en áreas fuera de la jurisdicción nacional, que tienen un alto valor, pero que también tienen una alta vulnerabilidad frente a actividades humanas que se realizan en el mar. Entonces, estas herramientas de gestión son zonas que son geográficamente delimitadas en un sitio específico que responde a esa vulnerabilidad y atributos altamente únicos y especiales de la biodiversidad y ecosistemas que se encuentran allí. Un componente importante del tratado es que permite una creación de red de áreas marinas protegidas, ecológicamente representativas y altamente conectadas. Es decir, el tratado lo que quiere es que se tenga una red de áreas marinas protegidas que funcione mucho digamos, como a la luz de la conectividad ecosistémica, y por eso habla de ecológicamente representativas y bien conectadas, para que esos procesos ecológicos y de los ciclos de vida de las especies que habitan allí, pues puedan continuar, puedan mantenerse y puedan darse a la luz de esas herramientas que los protegen, porque si tenemos áreas marinas protegidas u otras herramientas de gestión fragmentadas y poco conectadas, pues la conectividad ecosistémica y el valor de la biodiversidad que se quiere proteger, pues resulta fragmentado. Otra cosa importante que deben saber es que antes de este tratado, pues no existía la posibilidad de establecer áreas marinas protegidas o mecanismos de gestión basados en áreas en alta mar. No existía esta posibilidad y este es uno de los grandes hitos del tratado que nos permite ya declarar bajo el tratado pues estas áreas protegidas o otras herramientas de gestión en áreas fuera de la jurisdicción nacional. El tercer componente del tratado son las evaluaciones de impacto ambiental. Entonces, como les anticipaba hace un rato, el objetivo aquí es proteger los ecosistemas y la biodiversidad que está en alta mar, y por ello es importante que las actividades que se realicen allí, porque la idea no es generar unas prohibiciones, sino un uso sostenible, un uso regulado que permita y asegure la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos, de la biodiversidad y de todos los hábitats que se encuentran allí. Entonces, el objetivo de este capítulo con las evaluaciones de impacto ambiental es prevenir, mitigar y digamos, gestionar esos efectos adversos que pueden generar esas actividades que se realizan en alta mar para establecer reglas, digamos, a través de notificaciones, de umbrales, de un proceso como de rendición de cuentas de esas actividades que se realizan allí para precisamente conservar y asegurar el uso sostenible de estas áreas. Entonces, ese es el objetivo. El tratado, por supuesto, pues establece unos umbrales, un mecanismo que es ya parte digamos, de la institucionalidad del acuerdo, pero que va a servir mucho para que las partes tengan, digamos, información de las actividades que se realizan en esta área, pero también transparencia para todos en cuanto a esas evaluaciones y ese impacto ambiental que se va a generar, se generaría de ciertas actividades en alta mar. El último capítulo temático del tratado son todas las disposiciones relativas a la construcción de capacidades y transferencia de tecnología marina. El objetivo de este capítulo es poder permitir a aquellos estados con menores capacidades acceder a tecnología marina que le permita mejorar sus capacidades, valga la redundancia, para poder beneficiarse, poder acceder mejor a los recursos y servicios ecosistémicos que están disponibles en áreas fuera de la jurisdicción nacional. Entonces, aquí el objetivo principal es desarrollar capacidades científicas y tecnología marina en materia de investigación para los países, siendo conscientes de esas diferencias de capacidades que tenemos en el planeta. Pues obviamente pues también existe entonces la posibilidad de una asistencia a los estados con menores capacidades a través de talleres, a través de
asistencia local en cada uno, a establecer mecanismos de cooperación, de transferencia de tecnología, y todo esto con el objetivo de hacer más justo y equitativo, vuelve aquí este concepto, la participación de los estados que tienen diferentes capacidades en el acceso a los recursos, a los beneficios que se generan del uso y básicamente pues de la existencia de esos recursos marinos para que no se queden únicamente en los estados con mayores capacidades. Este capítulo es importante especialmente para regiones como la nuestra, donde tal vez no existen las mismas capacidades, no hay tantos desarrollos en tecnología marina, en investigación científica, y es a través de este capítulo que se habilitan mecanismos para que todos los estados puedan acceder a estos desarrollos y mejorar, incrementar sus capacidades. En cuanto a las cuestiones institucionales, o sea, digamos como la arquitectura del tratado, es importante pues recordar que el máximo órgano decisorio del tratado, así como en otros tratados ambientales multilaterales, es la Conferencia de las Partes, que es la reunión de todos los estados partes que han ratificado, son parte del acuerdo y que toman las decisiones que lo van a regir en adelante. Abajo digamos, de la Conferencia de las Partes y como órgano administrativo y ejecutivo está la Secretaría, y al margen de esto, el tratado establece otros órganos que son fundamentales y que habilitan y facilitan el desarrollo de las disposiciones sustantivas que les he explicado. Entonces está importante el órgano científico técnico. Este es un órgano que principalmente va a apoyar a las partes en asesoría científica y técnica para la evaluación de las propuestas de mecanismos de gestión basados en áreas, incluidos las áreas marinas protegidas, también en los procesos de evaluación de impacto ambiental y, por supuesto, pues de las disposiciones de recursos genéticos marinos. Les hablaba hace un momento, sobre todo en las evaluaciones de impacto ambiental y de recursos genéticos marinos, que hay un tema de notificaciones, un sistema que va a estar gestionado por la Secretaría, que funciona como un mecanismo de intercambio de información. En inglés también lo van a escuchar como Clearinghouse Mechanism, y este es digamos, un órgano que va a ser como un repositorio de información que va a servir para el tratado y para las partes para diversos fines en cuanto a las evaluaciones de impacto ambiental, por ejemplo, notificaciones, pero también para el capítulo de recursos genéticos marinos, para, digamos, servir como repositorio de esa información científica y esos datos de secuencias genéticas sobre los recursos marinos, que va a ser importante que el tratado gestione de manera, digamos, centralizada, y por eso se establece este mecanismo de información. También hay un mecanismo financiero, por supuesto, que está pensado para que el tratado pueda desplegar y cumplir sus actividades y sus objetivos, y pues apoyado por un comité de finanzas que será pues quien oriente las decisiones en materia de presupuesto y de cómo obtener los recursos necesarios para poder apoyar a los países, sobre todo en las disposiciones de construcción de capacidades y transferencia de tecnología marina. Y también tenemos un comité de implementación y cumplimiento. Esto es algo bastante innovador del tratado, y lo que busca es, desde un enfoque facilitador y no sancionador o punitivo, asistir a los países y a aquellas partes que no han podido cumplir con las obligaciones del tratado, pues tenderles la mano y decirles, aquí estoy para ayudarlo y facilitarle el cumplimiento de las obligaciones a las que usted está pues comprometido en virtud del tratado. Entonces, pues de manera muy general, esta es la arquitectura del tratado, con esos órganos subsidiarios, que es como se le conoce. Aquí en esta imagen ven las banderas de todos los países que han ratificado. Hoy en día pues ya tenemos, hace tiempo pues sobrepasamos el umbral para que el tratado mismo establecía para entrar en vigor, es decir,
para que entrara como en vigencia, para que fuera obligatorio en materia de derecho internacional. Esto sucedió el 17 de enero de este año, entonces a partir de esta fecha, este tratado ya es obligatorio, digamos que ya hace parte de ese instrumento, de ese conjunto de instrumentos internacionales que está en vigencia. Y por ello, pues, digamos que el tratado establece pues una serie de disposiciones para establecer cuándo es la primera reunión de las partes. Entonces, esa conferencia de las partes, que se conoce como COP, será en enero del próximo año en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Allí se discutirán temas importantísimos que ya mi colega Maggie les contará, pero pues es importante que sepan que el tratado ya está en vigencia, el tratado ya se encuentra en la fase de entrar a su implementación y ejecución. Yo me despido contándoles que con el apoyo pues, del proyecto y de la Fundación Mar Viva tuve el gusto y el honor de escribir esta guía que está muy sencilla y pensada para precisamente apoyar y construir capacidades en la región sobre el tratado. Aquí pueden encontrar más información y pues más en detalle de lo que puedo hoy expresarles sobre qué es el tratado, qué no implica y cuáles son las disposiciones de cada uno de sus componentes. Entonces yo me despido con esto y más adelante podrán tener el QR para accederlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia, por ayudarnos a comprender el alcance y la importancia de este nuevo tratado internacional. Continuamos ahora con una mirada al estado actual del proceso internacional y para ello nos acompaña Maggie Esquivel Rodríguez, quien es la gerente de incidencia política para Fundación Mar Viva y nos va a compartir los avances alcanzados en las comisiones preparatorias, el mandato vigente y principales temas alrededor del tratado. Maggie, bienvenida, adelante. Gracias, Melissa. Espero que todos estén súper bien. Yo soy Maggie Rodríguez Esquivel, la gerente de incidencia política. Ay, ¿me escuchan? Gerente de incidencia política. Perfecto. Es que no estaba segura si me había desmuteado. Gerente de incidencia política de Mar Viva, Costa Rica. Yo dirijo todo el tema y toda la iniciativa de trabajo en alta mar en la organización. Así que es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Les voy a contar un poquito sobre cómo va en este momento el acuerdo, en qué estamos por ahora y un poco también cómo fue la negociación. Para iniciar, bueno, pues antes de la existencia y vigencia del acuerdo de BBNJ, teníamos una gobernanza sumamente fragmentada y que podría crear vacíos importantes, tal y como lo mencionaba Sonia al inicio. Tenemos la CONVEMAR, que es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Tenemos también la competencia de la Organización Marítima Internacional en temas de transporte marítimo y tráfico marítimo. El acuerdo BBNJ propiamente para temas de biodiversidad fuera de las áreas de jurisdicción nacional. En este caso, ¿verdad? Este acuerdo está vigente desde enero de este año. Tenemos también la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, como mencionaba Sonia, que está a cargo de todo lo relacionado al manejo del lecho marino. Y hay otra serie de acuerdos internacionales, regionales y sectoriales dentro, ¿verdad? de esta amalgama de instrumentos, como por ejemplo las organizaciones regionales de organización pesquera, las OROPS. Y también como temas como los mares regionales, y otro tipo de iniciativas, ¿verdad? Ya de conjunto de cooperación internacional. Entonces, BBNJ busca tal como unir todo este marco fragmentado y buscar la forma de cooperar y además asegurar la conservación y manejo adecuado y uso adecuado de la biodiversidad. Les dejo acá esta línea del tiempo creada por High Seas Alliance, de la cual somos parte de este grupo de organizaciones. Y como pueden ver, la negociación para llegar a un acuerdo tomó casi 20 años. No sé, bueno, pues acá debe haber más de uno que ha participado en temas de derecho internacional, pero todos los tratados internacionales conllevan una negociación por años. Algunas veces, como en este caso, puede llegar a pasar hasta más de 20 años, ¿verdad? Desde que se plantea la posibilidad de un instrumento que regule el tema
a el resultado. Tenemos desde el 2002 las discusiones, ¿verdad?, sobre la necesidad de la protección del ambiente y que generación de metas de conservación, que eso se arrastró, ¿verdad?, por ejemplo, en cumbres, en asambleas generales de la ONU, en COPs de otros instrumentos, ¿verdad? Y pues acá vamos creando, ¿verdad? Se identifica la necesidad y el vacío que existe para el manejo del alta mar. En el 2011 se acuerda este paquete de elementos que se requieren incorporar en un acuerdo, ¿verdad? Que esos son los que ya mencionó Sonia, de evaluaciones de impacto ambiental, áreas de herramientas de gestión basadas en área. Tenemos también la necesidad de tener un marco jurídico para el manejo de los recursos genéticos marinos y la creación de capacidad de transferencia de tecnología. Ya de ahí, pues, empezaron a tomar sesiones informales hasta que tenemos en el 2015 esta resolución de la ONU que nos genera, ¿verdad?, estas comisiones preparatorias o PrepComs que van preparando y generando el camino hacia unas sesiones de negociación. Ya luego en el 2017 la Asamblea General de la ONU trae el mandato de llevar a cabo 4 sesiones de negociación que se llaman Comité Intergubernamental de Negociación, IGC en inglés, que inician en el 2018. Como sabemos, ¿verdad? Pues en el 2020 y en el 2021 las sesiones y casi todas las negociaciones internacionales tuvieron un freno debido al tema del COVID, por lo cual se arrastró un poquito más la negociación del acuerdo BBNJ, y en el 2023, en marzo de 2023, finalmente logramos acordar un texto. Oficialmente el texto fue finalizado y presentado en septiembre del 2023 para que iniciaran las firmas, y pues entre septiembre del 2023 y septiembre del 2025 contamos con el proceso de ratificación, dentro de las cuales Costa Rica y Panamá, como países de la región, destacan como uno de los primeros países en ratificar. Actualmente también contamos con la ratificación de Honduras, que se unió durante este año. En septiembre del 2025 se llegó a las 60 ratificaciones que se requerían para la entrada en vigor del acuerdo. Una vez que se llegaba a las 60 ratificaciones, empezaba a correr un periodo de 120 días para su entrada en vigor. Esto es muy común en los acuerdos internacionales. Usualmente se setea un número de ratificaciones necesarias y a partir de ahí un periodo para su entrada en vigencia. Esto va a variar entre cada instrumento, pero esa es la regla general. Llegamos a un número de ratificaciones y luego se da un periodo de gracia, por así decirlo, para su implementación. En el caso de BBNJ, entró en vigencia el 17 de enero de este año, y entre medio, entre su entrada, pues su apertura para ratificaciones y firmas y entrada en vigor, tuvimos una serie de comisiones preparatorias que, valga la redundancia, preparan y marcan el camino de qué es lo que vamos a tener en la COP, y también se busca negociar ciertas cosas que quedan un poco, ¿verdad?, sueltas una vez que se acuerda el texto del tratado. ¿Qué significa esto? Que muchas veces, y creo que voy a usar aquí un ejemplo también más propio, más aterrizado a la legislación nacional, es que, bueno, pues muchas veces nosotros tenemos una ley que va a tener una cierta cantidad de disposiciones que muchas veces requiere ser reglamentada ya de una forma más específica y ya más procesal. Eso justamente es el propósito de las comisiones preparatorias, tratar de buscar la manera de que esta reglamentación, por así decirlo, vaya siendo acordada antes de la COP y poder que las COPs se enfoquen en un tema ya más sustantivo. Las comisiones preparatorias las tuvimos durante el 2025, en abril, agosto del 2025 y ahora en marzo, a finales de marzo de este año. Ya como mencionó Sonia, ya fue acordada la fecha de la primera COP, que va a ser en enero del 2027, del 11 al 22 de enero del 2027, y parte de las cosas que se acordaron durante las comisiones preparatorias es que estas primeras COPs serán en la sede
de las Naciones Unidas en Nueva York, que es donde se realizaron todas las negociaciones y es donde está centralizada la gran mayoría de delegados que llevan el tema. Nada más acá como repasar, que son los temas que se están negociando, ¿verdad? Que son los 4 pilares del acuerdo BBNJ, los recursos genéticos marinos, las herramientas de gestión basadas en área, las evaluaciones de impacto ambiental y la transferencia de tecnología y de creación de capacidad. Con el tema de las comisiones preparatorias, los resultados principales que me les comentaba, ¿verdad? Como este inicio de tratar de trazar el camino de lo que queremos en las COPs, tenemos temas de arreglos institucionales, como por ejemplo la forma en la que vamos a tener las reuniones, ¿verdad? También, por ejemplo, la frecuencia de ellas, que se acordó al inicio tenerlas anuales y ya una vez evaluar, después de un cierto tiempo, después de una cierta cantidad de reuniones de conferencias de las partes, definir si se pasa a un sistema bianual. ¿Esto qué pasa? De que se tiene la necesidad de hacer anual, ya que como estamos nuevo, definiendo muchas cosas y muchas cosas procedimentales se están negociando para que el acuerdo sea propiamente operativo y que ya encuentre verdaderamente en rigor, necesitamos tener estas decisiones lo antes posible, por lo cual se necesita una frecuencia mayor de reuniones. También se definió la forma de las intersesionales, se va a priorizar siempre las reuniones en persona, con la excepción de emergencia o situaciones especiales para realizar reuniones virtuales. Esta fue una discusión bastante grande, ¿verdad? Ya que pues muchas personas decían hacer las reuniones virtuales pueden llegar a ser un poco excluyentes, especialmente con temas de horarios, por ejemplo, de usos horarios, de acceso a la tecnología, de recursos, pero pues también es dejar la puerta abierta porque ya tuvimos la lección que esperemos que no nos vuelva a pasar con el tema del COVID, que eso puso en pausa muchísimas negociaciones internacionales, no solamente a nivel de alta mar, ¿verdad? También se definió la composición y el tamaño de los órganos subsidiarios, que son quienes van a ser, ¿verdad?, los órganos técnicos que van a analizar, por ejemplo, las propuestas de ABNPs en el caso de alta mar. Sin embargo, no se definieron los miembros de los órganos subsidiarios. Eso ya casi llegó a ese punto. También se están definiendo las formas, se definió un poco la forma sobre cómo se va a cooperar con otros marcos internacionales, por ejemplo, pues cuerpos relevantes como los que les mencioné al inicio, OMI, ISAD, las organizaciones regionales de organización pesquera, incluso organizaciones de cooperación regional, mares regionales como la Comisión Permanente del Pacífico Sur en el caso de Latinoamérica, o el CEMAR, el Corredor Marino del Pacífico, ¿verdad? Que sean observadores dentro del proceso y de todas las negociaciones de BBNJ y puedan presentar, ¿verdad?, sus statements, sus declaraciones y obviamente tener una voz dentro del proceso, no un voto, ¿verdad? Pues tema de procedimental. Sin embargo, todavía tenemos algunos temas pendientes sobre exactamente cómo va a funcionar esta cooperación. Por ejemplo, el convenio de diversidad biológica tiene memorandos de entendimiento con algunos marcos internacionales, como por ejemplo la Secretaría de la UNFCCC, que es la Convención de Cambio Climático de la ONU. Y también pues se plantea un prototipo para el mecanismo de intercambio de información relacionado a los temas de manejo de recursos genéticos marinos. Eso es un prototipo, todavía no es el definitivo, esa decisión se tomará en la COP. Así que bueno, pues la expectativa sí era de que para las comisiones preparatorias tuviésemos más cosas definidas y que la COP1 pudiese, ojalá en la medida de lo posible, entrar a temas sustantivos. Pero no, las personas que acá estamos, que hemos estado y hemos sido parte de temas de negociación internacional, y estoy seguro que tal vez no, gente que no ha estado directamente, pero saben de que estos procesos son bastante lentos, pues la expectativa no se cumplió, ¿verdad?, de tener todo definido y que de una vez para la COP1 entráramos ya en materia y en toda la carnita, ¿verdad?, del acuerdo. Sin embargo, pues nos queda definido para la COP1 el formato de la Secretaría y la sede de la Secretaría. El formato de la Secretaría es definir si va a ser, que va a tener un modelo independiente, que va a estar dentro del aparato de Naciones Unidas, incluso cosas tan operacionales como
el sistema de pensiones a las que podrían acceder las personas que trabajan en la Secretaría, por ejemplo. Y pues la sede de la Secretaría también tiene que ser definido por la conferencia de las partes, la primera conferencia de las partes. Eso sí estaba definido en el acuerdo, ¿verdad? No, esta decisión no se puede tomar en comisiones preparatorias y de momento hay propuestas para que la sede de la Secretaría sea en Chile, en Bélgica o en China. Y pues estaremos viendo en enero que se vaya a decidir. También establecimiento formal del mecanismo de intercambio de información, ¿verdad? Que ya pues tomamos el prototipo, se ve si se mantiene así, si se mejoran cosas, si se cambian algunas cosas. Definir quiénes son los miembros de los órganos subsidiarios y también los arreglos financieros de cómo se va a financiar el trabajo de la implementación del acuerdo y también, por ejemplo, los temas de creación de capacidad y transferencia de tecnología y todos los fondos de implementación, que también para hacer, creo que una nota al pie, la gran mayoría de instrumentos internacionales, especialmente los ambientales, cuentan con fondos de implementación que van a ayudar a países en desarrollo y países menos adelantados a su implementación y fomentar el cumplimiento adecuado. Así que pues por ahora estos son los temas que vamos a tener más pendientes en la COP1. También se espera que haya algunos adelantos sobre las presentaciones de los sitios que van a ser las primeras áreas bajo el modelo de manejo, ¿verdad? De BBNJ y las propuestas de ABNPs. Y pues para finalizar, acá como mencionaba Sonia también, pues la guía que tenemos del tratado la guía del tratado, y si gustan pueden escanear el código QR, aquí les va a llevar a el documento en español. También contamos con una versión en inglés que está disponible en el sitio de Marviva para que puedan visitar cuando gusten. Y muchísimas gracias por el espacio. Eh, y pues acá pendiente también de cualquier pregunta que puedan llegar a tener sobre el tema. Muchas gracias, Maggie, por este panorama tan claro sobre el proceso que vive actualmente el tratado. Sí tenemos algunas preguntas en el chat que vamos a estar viendo al final del evento. Bueno, y ahora pasamos a la parte donde es importante conocer las herramientas legales disponibles para proteger la biodiversidad en alta mar. Y en este momento nos acompaña Richard Castillo, él es investigador en gobernanza de alta mar del Middlebury Institute, quien explicará las principales herramientas de gestión basadas en áreas. Entonces, Richard, adelante, tiene la palabra. Perfecto, muchas gracias. ¿Me pueden escuchar? ¿Me pueden ver bien? Muy buenos días, gracias a todos por estar aquí y a todas. Mi nombre es Richard Castillo y hoy voy a hablar de algunos conceptos clave para comprender mejor la gobernanza en alta mar y el acuerdo como lo han venido explicando las compañeras de Marviva. Primeramente voy a hablar de las designaciones científicas que ayudan a reconocer la importancia ecológica o biológica de ciertas áreas marinas. Luego voy a hablar de herramientas de gestión basada en áreas. De forma general, voy a mencionar herramientas existentes por sector y áreas marinas protegidas. Finalmente, voy a hablar de forma general del de los estudios de impacto ambiental existentes en el Tratado de Alta Mar o el Acuerdo BBNJ. Bueno, primeramente, ¿qué es una designación científica? Bueno, es un reconocimiento o una identificación que se le otorga a un espacio marino para reconocer esta importancia científica o biológica o de hábitat crítico para ciertas especies. Como lo mencioné, es una identificación y no necesariamente incluye herramientas de gestión. Una de ellas es, por ejemplo, el EPSA, o por sus siglas en inglés, o Área de Importancia Ecológica o Biológica, que es un área reconocida científicamente bajo el acuerdo o el convenio sobre diversidad biológica, que se reconocen a través de criterios técnicos y científicos, que incluye la presencia de especies amenazadas, vulnerabilidad, la productividad del ecosistema marino, diversidad biológica, rareza o naturalidad del área. Algunos ejemplos de EPSAS son, por ejemplo, el sistema de afloramiento de Papagayo, que incluye parte del domo térmico o el mar de los sargazos en áreas fuera de la jurisdicción nacional. Otra designación importante de mencionar son las áreas importantes para mamíferos marinos, o INMAs por sus siglas en inglés,
que funcionan para la identificación científica de hábitats críticos para cetáceos, y esos hábitats protegen funciones esenciales de estas especies. Algunos ejemplos de IMA es el domo térmico, que es un sitio vital para poblaciones de ballena azul, por ejemplo, y en la imagen que ven abajo es el IMA designada para esta área marina, que es bastante amplia. Existen en el mundo más de 300 IMAs designadas, y como pueden ver en el espacio marcado en rojo, hay bastantes áreas candidatas para ser designadas como IMA por su importancia para mamíferos marinos. Áreas importantes para tiburones y rayas o ISRAS son designaciones científicas que ayudan a identificar áreas importantes para la conservación de tiburones, rayas y quimeras. Un ejemplo, el domo térmico por su concentración de tiburones y mantas. De nuevo, esto es una designación que ayuda a reconocer la importancia de este espacio marino y de diversos espacios marinos para su conservación de tiburones, rayas y quimeras. Bueno, antes de entrar en las herramientas de gestión basada en áreas, una breve recapitulación. Las designaciones científicas ayudan a reconocer la importancia de un área para especies marinas o su importancia ecológica, científica, económica. Sin embargo, no incluye herramientas de gestión. Pueden ayudar a reconocer el área para luego implementar herramientas de gestión. Y ahora vamos a hablar de las herramientas de gestión basada en áreas que, como su nombre lo indica, incluye cierto tipo de gestión dependiendo de la necesidad del espacio marino. Las herramientas de gestión basada en áreas, en términos generales, es una categoría amplia de instrumentos que ayudan a gestionar actividades humanas o sectores en un espacio marino designado. La finalidad es alcanzar objetivos de conservación o de uso sostenible. Existen, por ejemplo, por sector y en algunos casos multisectoriales, como se permite en las áreas marinas protegidas con objetivos de conservación según el Acuerdo de Alta Mar. Vamos a hablar primero de herramientas existentes por sector, que incluyen cierto tipo de gestión, prevención, y son un tipo de herramienta basada en áreas. En el sector pesca, tenemos que los organismos regionales de ordenación pesquera pueden ordenar cierres o restricciones a ciertos tipos de arte de pesca, incluso en alta mar. Pueden, por ejemplo, proteger ecosistemas marinos vulnerables de la pesca de fondo, como la pesca de arrastre, para proteger espacios marinos, el suelo marino y sus funciones ecológicas. Por ejemplo, la Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste ha cerrado algunas zonas en alta mar para proteger ecosistemas marinos. En el sector transporte marítimo, la Organización Marítima Internacional, UOMI, tiene la facultad de designar áreas marinas especialmente sensibles, incluso en alta mar, ya que su designación no excluye la implementación en espacios marinos fuera de la jurisdicción nacional. Entonces se puede designar ZMES, o zona marina especialmente sensible, en áreas que necesitan protección especial por parte de la OMI debido a su importancia ecológica o socioeconómica o científica reconocida, y cuando esta importancia sea vulnerable a los efectos del transporte marítimo internacional. La ZMES es una designación paraguas mediante la cual se pueden incluir distintas herramientas existentes de la OMI. Entonces voy a aprovechar esta figura para mencionar otras herramientas de la OMI existentes, como por ejemplo las reducciones de velocidad, que pueden ayudar en algunos casos, en algunos espacios marinos, a prevenir el riesgo de colisión entre buques y mamíferos marinos u otras especies. Esquemas de separación de tráfico marino, que son líneas que delimitan el espacio por el que puede transitar un buque en un espacio marino. Áreas a evitar, que ayudan, por ejemplo, a proteger corales o proteger espacios sensibles en un espacio marino. O sistemas de informe de buques, que es básicamente un intercambio de información entre los buques y autoridades marítimas. Para visualizar un poco mejor algunas de estas herramientas, tengo estas imágenes. A su izquierda pueden ver la franja negra que representa el esquema de separación de tráfico, y adyacente a esta los buques van a circular para reducir el área de traslape entre buques y ballenas, en este caso el Golfo de Panamá. A la derecha pueden ver una zona a evitar en el Pacífico Sur de Costa Rica, donde se prohíbe el ingreso de buques de cierto tamaño, cierta categoría, para prevenir las colisiones entre buques y cetáceos. Y a pesar de que estos dos ejemplos
están en aguas dentro de las jurisdicciones nacionales de estos países, una eventual declaratoria de alguna ZMS que cumpla con los requisitos en alta mar podría incluir estas medidas o alguna otra medida de la OMI, al ser la ZMS una declaración sombrilla. En el sector fondos marinos, tenemos que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, o ISA, por sus siglas en inglés, tiene la potestad de declarar áreas de especial interés ambiental, o APE, que son áreas donde no se permite la exploración ni la explotación minera con la finalidad de proteger biodiversidad y mantener las funciones ecológicas de los fondos marinos. Y se utiliza o se puede también evaluar los impactos de la minería en los fondos oceánicos a través de la ISA. Un ejemplo de una API es el Clearing and Clipperton Zone, que se encuentra entre Hawái y México y que de hecho es un área bastante extensa. Ahora, las áreas marinas protegidas son un tipo de herramienta de gestión basado en áreas y que es una zona que se designa con el objetivo de gestionar y lograr objetivos de conservación de biodiversidad a largo plazo, de acuerdo con el artículo 1.9 del Tratado de Alta Mar. Tienen como finalidad principal la protección integral y multisectorial en algunos casos de la biodiversidad en alta mar. Algunos ejemplos, el área marina protegida Mar del Ross, o a través de la Convención OSPAR se han implementado 8 áreas marinas protegidas fuera de la jurisdicción nacional y en ambos casos se protegen hábitats críticos para especies marinas. Finalmente, las evaluaciones de impacto ambiental y de forma general son un proceso regulado en el Acuerdo de Alta Mar que permite identificar y evaluar potenciales riesgos de una actividad que previo a la toma de decisiones. Y el estudio de impacto ambiental resulta obligatorio cuando una actividad puede producir un efecto más que menor o transitorio sobre el medio marino, de acuerdo con el Tratado de Alta Mar. Y el objetivo es fortalecer la cooperación científica, el intercambio de datos y la transparencia. Ahora, en conclusión, a pesar de que algunas de las medidas expuestas existían que previo al Acuerdo de Alta Mar, el Acuerdo de Alta Mar ayuda a subsanar vacíos de gestión sectorial al promover la protección integral mediante la cooperación y armonización de medidas. Existe la garantía de no socavar, que implica el respeto a la institucionalidad existente, es decir, que el Acuerdo de Alta Mar no anula ni sustituye mandatos de las organizaciones existentes como la OMI, la ISA o las OROPS expuestas, y además regula las áreas marinas protegidas que pueden ayudar a promover la protección integral de espacios marinos. Muchas gracias. Cualquier pregunta pueden ponerla en el chat. Muchísimas gracias, Richard, por ayudarnos a entender cómo estos diferentes instrumentos se complementan para la conservación del océano. Bueno, y ahora para ir ya concluyendo, llegamos al caso que inspira este webinar. Sonia Jurado y Maggie Rodríguez nos van a compartir avances de este proceso de declaratoria del domo térmico como zona marina especialmente sensible, así como las perspectivas que abre el Tratado BBNJ para una futura área marina protegida en alta mar. Entonces, adelante, Sonia y Maggie. Bueno, muchas gracias y hola de nuevo a todos. Bueno, aquí quiero enfocarme en una de las herramientas que les comentaba Richard, y es esta categoría de la Organización Marítima Mundial, que es una herramienta de gestión basada en área. Entonces, en este momento quiero adentrarme en esto, y es el domo térmico es un área especialmente importante y clave para la productividad de la región, como pues lo resumía muy ilustradamente el video. Entonces, pues ya con esos atributos, más la información que les dio Richard, les quiero comentar cómo avanza la región para alcanzar una designación para el domo térmico como una zona marina especialmente sensible. Nos remontamos, y bueno, de acá digamos que es importante que sepan que, pues Richard lo explicaba un poco más, pero pues la OMI obviamente exige unos requisitos para poder declarar un área como especialmente sensible, y que
para el sector de la navegación marítima internacional, pues se le apliquen algunas medidas, como él nos contaba, de reducción de velocidad, entre otras que buscan ordenar el tráfico marítimo para que esos impactos adversos que pueda tener en el ecosistema, los hábitats y la biodiversidad, pues sea mucho menor el impacto desde la actividad de la navegación marítima. Entonces, aquí solamente quiero pasar a contarles cuál ha sido el proceso en la región en el marco del proyecto. Hemos estado desde básicamente el 2023 reuniéndonos en diálogo con las autoridades marítimas centroamericanas, en primer lugar para difundir la importancia y concientizar a las autoridades y a diversos actores de varios sectores sobre la importancia ecosistémica y también socioeconómica del domo térmico, y con base en ello, pasar a entender cuál es esa actividad marítima que se desarrolla en el domo térmico, para entender además cuáles son esos riesgos que están permanentemente en el domo térmico, pues derivados de esta actividad. Entonces, en San José, en julio del 2023, arrancamos con un taller cuyo objetivo era entender y explorar cuál era la actividad, los impactos y cuál debería ser el manejo del tráfico marítimo en el domo. A partir de este taller se generó la conformación de un comité de enlaces técnicos en la región para, digamos, como enfocado a la presentación de esta propuesta a futuro de zona marina especialmente sensible. También se habló aquí de la importancia de esa divulgación nacional, internacional, regional del domo térmico y esa apuesta para que sea la primera zona marina especialmente sensible declarada por la OMI en alta mar. También pues se han integrado al proceso pues organismos del sistema de integración centroamericano y hemos pues tenido diálogo y cooperación con ellos en algunos aspectos puntuales. Entonces, después de esto tuvimos, en coordinación y con apoyo de la Universidad Marítima Mundial y de la OMI, un taller que buscaba explorar cuáles son esas particularidades y cómo avanzar hacia la declaración de una zona marina especialmente sensible en alta mar, porque hoy en día no existe ninguna. Entonces, en este taller que también realizamos en San José, esto fue en noviembre de 2023, pues y las autoridades marítimas y actores relacionados al domo térmico pues comprendieron la importancia de realizar esto y de que esta es la única vía que existe para regular el tráfico marítimo en el domo térmico. Entonces, pues obviamente es a través de la OMI ante quienes debemos proceder. Entonces, pues establecer aquí compromisos importantes y una asistencia técnica por parte de la OMI, seguir con esta difusión y una sensibilización de la iniciativa y de la importancia de la protección del domo térmico, un plazo estratégico para poderlo desarrollar en la región y pues realizar obviamente las consultas con la industria y los países interesados pues en la propuesta. En cumplimiento pues de ese mandato y con apoyo del proyecto, iniciamos una gira regional por Centroamérica en donde estuvimos presentando el domo térmico ya un poco más detallado, más explícita la información de este fenómeno oceanográfico, de cómo se desarrolla, cuál es su importancia en términos de biodiversidad ecosistémica y cuáles son esos recursos que genera para las economías de la región. Entonces estuvimos en el 2024 pues en una gira que pues aquí ustedes ven algunos registros de los talleres. Iniciamos en Honduras, seguimos con Panamá, luego estuvimos en El Salvador y continuamos con Guatemala, y pues en Costa Rica también se han hecho, pues ya les conté, múltiples talleres, entre otros en el marco pues de esta gira de sensibilización. Después de esto, y como se generó y se creó este comité de enlaces técnicos conformado por las autoridades marítimas, en donde tenemos pues institucionalmente representación de las autoridades de Honduras, Panamá, Costa Rica, Salvador y Guatemala, pues ese comité, con el apoyo de COCATRAN, pues logró cohesionar un grupo importante de funcionarios representantes de esas autoridades marítimas que empezaron a trabajar y con esa conciencia de la necesidad de acción coordinada y regional para buscar una propuesta de una zona marina en el domo como propuesta ante la OMI. Entonces se fue gestando este comité
con unos grupos de trabajo nacionales, que de hecho fue una solicitud que realizó la OMI, para poder trabajar en la propuesta. Entonces, esta propuesta no solo se ha trabajado a nivel regional, sino que cada país a su interior pues ha podido divulgar esta información, la importancia del domo térmico y la importancia pues de regular el tráfico marítimo digamos que lo impacta negativamente. Ahora les voy a mostrar gráficamente un poco cómo ha sido el proceso. Entonces, ustedes arriba verán cuál es de manera muy general el proceso sin detalle, porque pues obviamente tiene mucho detalle, pero de manera general, cuál es el camino que hay que seguir para alcanzar ante la OMI la declaración de una zona marina especialmente sensible. Entonces, pues lo primero es una coordinación entre gobiernos, el paso número 1. ¿Para qué? Para que uno o varios estados, una vez identifican la zona altamente productiva, altamente importante, pero también altamente vulnerable a los efectos adversos de la navegación marítima en el área, pues sea candidata y sea propuesta para que desde la OMI se generen unas medidas de protección asociadas a esa zona que permitan gestionar el tráfico marítimo y mitigar esos efectos adversos. Entonces, abajo en la flecha verán ustedes cómo hemos alcanzado algunos hitos. Entonces, pues hicimos una solicitud de asistencia técnica ante la OMI. Posteriormente tuvimos la designación de esos puntos focales que les comentaba en el marco del Comité de Enlaces Técnicos de Autoridades Marítimas de Centroamérica. Ya tuvimos un primer taller de consultas con la industria naviera sobre esta propuesta y sobre esta iniciativa, pues porque finalmente es la industria quien va a, en sitio, ejecutar e implementar las medidas de protección que se generen para el DOM. También tuvimos el año pasado, hacia noviembre, un taller de construcción de la propuesta, ya un taller enfocado en pensar en cuáles son esas medidas que el domo necesita para abordar esos riesgos que se generan y se derivan de la actividad de navegación marítima. Tenemos previsto, de hecho, para la próxima semana, realizar el segundo taller de consultas con la industria naviera para presentarles pues el estado actual de la propuesta, ya con el liderazgo de Honduras y como estado coproponente Costa Rica. Tenemos una propuesta consolidada que demuestra de manera robusta por qué el domo térmico es un área altamente vulnerable al tráfico marítimo que digamos que se materializan en él varios riesgos derivados de la actividad marítima y por ende merece y debe ser objeto de medidas de protección desde el sector marítimo para regular ese tráfico altamente, digamos, ese alto tráfico marítimo que está en la zona. Entonces, el camino que ha de seguir es, pues, en la próxima reunión del Comité de Protección del Medio Marino, que será en noviembre de este año, es la reunión del MEP 85 y en la sucesiva hasta el 86, es la presentación de la propuesta de manera formal ante la OMI. Este documento ya está siendo trabajado, estamos trabajando en ello de manera coordinada, como les digo, con la región, especialmente con el liderazgo de Honduras y también con el apoyo permanente de Costa Rica, y tenemos pues también el apoyo de otros consultores y otro, digamos, el equipo técnico que está robusteciendo la propuesta, la cual va a ser presentada ante la OMI. Entonces, de manera muy general, este es el camino que hemos recorrido, esto es lo que viene. Y el objetivo es que el domo sea declarado como una zona marina especialmente sensible para posteriormente solicitar a la OMI medidas de protección específica y, como mencionaba Richard, por ejemplo, medidas de reducción de velocidad en ciertas áreas claves del domo cuando encontremos que hay, por ejemplo, agregación de cetáceos en cierta época del año, o, por ejemplo, medidas como esquemas de separación de tráfico o incluso áreas a evitar en algunos momentos por las embarcaciones que atraviesan el domo, pues para precisamente proteger estas especies y estos hábitats de alta importancia. Entonces, yo termino aquí. Esto es de manera sucinta en lo que estamos trabajando en el marco del sector marítimo internacional con miras a esta declaración en el marco de la OMI. Muchas gracias y Maggie, adelante, tienes la palabra. Gracias, Sonia. Voy a ir compartiendo la pantalla muy rápidamente para contarles cómo es el proceso de presentación de
una propuesta de ABMT en el acuerdo de alta mar. ¿Qué es lo que podemos esperar de este proceso, verdad? Como lo mencioné temprano, realmente todavía la parte ya más operacional no está aún definida, pero pues a grandes rasgos lo que contamos con el acuerdo es más o menos el siguiente proceso de los países o un país miembro o un grupo de países miembros presentan ante la Secretaría la propuesta de la creación de este ABMT. Se pueden proponer medidas que pueden ir desde la gestión de ciertos recursos, restricciones a ciertas actividades o permitir solo ciertas actividades en ciertas zonas, al establecimiento incluso de un área marina protegida completamente, ¿verdad? Con una prohibición total de actividades. Ese es todo el rango de posibilidades que tenemos dentro del marco de BBNJ, incluyendo, por ejemplo, todos los ejemplos que nos puso Richard, ¿verdad? Desde la gestión de un recurso o de una zona a la total prohibición de actividades y crear como un santuario natural, ¿verdad? Por así decirlo. Eh, en este caso, pues la gobernanza que ha sido tan fragmentada en el alta mar ha complicado un poco la gestión adecuada de los recursos y hemos tenido casos, por ejemplo, de sobrepesca, de sobreexplotación de algunos recursos, de sobreexposición a actividades que puedan generar impactos importantes, como por ejemplo lo mencionaba Soniana, los impactos de transporte marítimo, ¿verdad? Sin tener un adecuado manejo de esto en sitios altamente productivos. Y eso pues llega a complicar un poco el cumplimiento y avances de metas de conservación y manejo como es el 30x30. Al ya contar con este marco que nos va a permitir de forma unificada generar estas áreas estas herramientas de gestión basadas en área, nos va a dar esta posibilidad de unificar esto y promover realmente el uso y la conservación adecuada de los recursos biológicos en alta mar. Y además, ¿verdad? Tomando en cuenta de que muchas veces al ser tan interconectados los ecosistemas costeros con los de alta mar, pues puede llegar a socavar los esfuerzos que se están realizando a nivel de jurisdicción nacional para que no esté manejado adecuadamente en alta mar. Entonces, esto va a complementar también las medidas y avances que se están haciendo a nivel nacional. Y pues contarles también que existe una iniciativa de adopción temprana del acuerdo a través de la proposición de las primeras ABMTs en alta mar. Esto fue presentado, se llama BBNJ First Movers, que se hace referencia como a los primeros, ¿verdad? En mover el acuerdo y presentar esto, lo presentó Chile durante la COP de la CBD en Cali, Colombia, en el 2024. Es liderado por Chile y cuenta con cada vez más países, entre ellos Francia, Bélgica, Alemania, Australia, y muchos más, ¿verdad? Y entre esos, por ejemplo, sitios que se han sido identificados como clave para la promoción del acuerdo, y mucho de esto está basado justamente en los EPSAs que mencionaba Richard en su presentación, ¿verdad? Que son sitios especialmente sensibles y de importancia biológica que han sido identificados en alta mar. Y otra cosa importante, ya para cerrar y amarrar todo lo que se ha hablado durante la presentación, es que los ABMTs no deben de interferir de ninguna forma el marco de gobernanza sectorial y regional actual, sino más bien apoyarlo. Es decir, si en un sitio yo estoy promoviendo una PSC o ZMS en alta mar, ¿verdad? A través de la OMI, si yo propongo un ABMT en alta mar, esto no debe de ninguna forma interferir en el proceso, ¿verdad? Entonces, van a complementarse y la idea justamente es de que, por ejemplo, si yo voy a presentar un ABMT en BBNJ y yo cuento con estas otras herramientas de gestión en otros marcos, ya sea de pesca, ya sea a nivel regional, como por ejemplo los mares regionales o marítimo, del sector marítimo, más bien le va a dar más fuerza a la propuesta, ¿verdad? Dentro del acuerdo de alta mar. Así que la idea, ¿verdad? Justamente es unificar todo esto y contar con un marco común que realmente promueva un manejo y un uso sostenible. Que sí, muchas gracias. Y ya para terminar, de mi lado. Muchísimas gracias a ambas. Y ya para ahora sí ir finalizando, tenemos algunas preguntas que nos llegan al chat. Y bueno, muchas gracias al equipo de producción que nos está apoyando. Yo no puedo tener acceso al chat público, pero por acá nos las están compartiendo. Nos están pidiendo los links de regulaciones, acuerdos,
Se los vamos a estar enviando por correo a la base de datos de personas registradas. Les vamos a estar enviando las publicaciones que se mencionaron acá, así como los links a estos materiales. También que si existe algún borrador listo para compartir con los acuerdos, lo que exista, yo me voy a poner detrás de mis compañeras Sonia y Maggie para que en esos insumos se los podamos hacer llegar por correo. También el enlace al texto que comentó Sonia, me imagino que va en esto mismo. Entonces, no sé si hay alguna otra preguntita que no estoy viendo por acá. Me parece que esas son todas. Equipo de producción, tal vez me ayuda a ver si hay alguna pregunta adicional en el chat público. Ok, me parece que estamos. Igual ahí les va a quedar mi contacto. Y bueno, dicen que hay algo antes del acuerdo BBNJ. Si tienen una pregunta más específica, me la pueden hacer llegar por el correo. Yo espero al día de hoy, en horas de la tarde, hacerles llegar pues estos materiales que comentamos acá durante este espacio para que los puedan ver más a detalle. Una de las preguntas es que si el domo térmico no tenía una figura legal de protección. No sé si alguna de las chicas me ayuda. Entiendo que no, al estar en zonas de alta mar estaba desprotegido, ¿verdad? Ujú. Claro, Meli, gracias. Sí, es, digamos, una pregunta muy frecuente y gracias porque esto nos permite aclararles a todos. Actualmente, el domo no cuenta con una figura legal de protección. Cuenta con algunos reconocimientos que fueron enunciados por Richard, que son reconocimientos en atención a esa especial importancia biológica y ecológica que tiene este lugar. Entonces hablamos de que el domo ha sido reconocido como un área de importancia para mamíferos marinos y para tiburones y rayas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, o también en el marco del Convenio de Diversidad Biológica, es parte de la EPSA, que es esta área ecológica y biológicamente significativa que se llama el sistema de papagayo. Entonces el domo está allí incluido porque pues los atributos que contiene pues hacen meritorio este reconocimiento. Sin embargo, estas menciones que se hacen al domo no son una figura legal de protección, no son mecanismos de gestión para el domo, ni generan digamos, una regulación que prohíba o que gestione de alguna manera alguna actividad humana en el domo. Son meros reconocimientos, pero no son figuras legales y, digamos, obligatorias de protección para el domo. Y acá otra consulta es si el acuerdo planea sanciones para los estados en caso de no cumplir con las medidas de protección. En realidad, el enfoque del acuerdo, recuerden que les mencionaba, es un enfoque de facilitación y de hecho se creó este comité de implementación y cumplimiento no para sancionar, no con un ánimo punitivo o sancionatorio, sino simplemente es un enfoque de ayudar, de facilitar el cumplimiento. Entonces, cuando ven algún estado que no está cumpliendo con sus obligaciones, lo que hace el comité no es entrar a sancionar digamos, a establecer como castigos para ese incumplimiento, sino es entrar a entender el por qué no ha podido cumplir, para facilitarle a ese estado las capacidades y, digamos, digamos, las necesidades particulares que tenga para poder habilitar ese cumplimiento que no ha podido alcanzar. Muchísimas gracias a nuestras expositoras y a Richard también, nuestro expositor. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que se unieron y nos acompañaron de distintos países de la región. Esperamos que este espacio haya contribuido a fortalecer el conocimiento y el diálogo sobre estos temas tan relevantes para nuestro océano. En nombre de Fundación Mar Viva y del Proyecto Sárgado, muchas gracias por su participación. Como les comenté, estos materiales que hablamos se los vamos a estar haciendo llegar vía correo electrónico. También muchos de ellos están disponibles en nuestra biblioteca en www.marviva.net.
ahí pueden ingresar y buscarlo con palabras claves. Todo lo que dedica a domo térmico o altamar les puede salir ahí en resultados, pero igual se los vamos a hacer llegar y les deseamos un excelente resto del día. Muchísimas gracias.